Muy bien, señores, ya estamos de vuelta. Gracias por compartir con nosotros. 10 de la mañana con un minuto. Vamos a hablar un poco esta mañana de este tema súper interesante. Es el tema del IRP, Impuesto a la Renta Personal. Ya está en mesa con nosotros la licenciada Maura Sequeira. Buenos días, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor Rolando, y gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia y estamos aquí para responder a las preguntas sobre el IRP. Excelente. Bueno, es un tema bastante hablado, este tema del IRP, pero poco conocido, ¿verdad? Principalmente para los comunes, como diría uno de los representantes nuestros. Bueno, y comenzamos. ¿Qué es el IRP, el Impuesto a la Renta Personal? Así, con términos sencillos para nosotros. ¿Qué es? El IRP es un impuesto a la renta personal, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Personal, que grava todo lo proveniente del ejercicio de la profesión. Yeah. Y también son contribuyentes las sociedades simples. Los profesionales, así como yo soy contadora, otros son médico, abogado, sea del carácter que sea, también para los representantes, por ejemplo, de una empresa de sociedades, debemos de estar inscritos en el IRP una vez que llegamos a... ¿Hace cuánto inició este tema del IRP? Porque anteriormente todos entraban solamente bajo el régimen de contribuyentes, ¿verdad? Y después vino podemos decir, esta divisoria de personas que cobraban un salario, un tanto por ciento. ¿Hace cuánto inició este tema del IRP, licenciada? En realidad esto hace varios años que comenzó, más o menos en el 2006. Pero recién entra en vigencia cuando asume el presidente Federico Franco, que fue en el año 2012. Entonces de ahí empezaron a cobrarse, ¿verdad? O sea, que a tenerse en cuenta la cantidad de salario que percibe la persona. Por eso se hace esa diferencia, por ejemplo, que lo que perciben 120 salarios mínimo y más deben de pagar al 10%, y lo que perciben menos que eso, entonces solamente están obligados a tributar sobre el 8% de los ingresos. Ah, mira, un dato que interesante. En el 2012, todos los que ganaban 120 salarios, con ese comenzó, ¿verdad? Sí. Salarios mínimos. Sí. Con ese comenzó y por año iba bajando, ¿verdad? Por año iba bajando, tal es así que estamos llegando al tope que es el 2019, el año que viene, que al ganar 3 salarios mínimos mensuales, entonces sí o sí la persona debe de estar inscrito entonces en el IRP. Ya, para entender, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cómo se iba dando, cómo iba bajando esto? Y paulatinamente, se comenzó con 10 salarios mínimos, ¿verdad? Hoy día estamos, por lo menos por este año es 4 salarios mínimos. 2018, 4, ahora estamos a 4 salarios mínimos, ¿verdad? Sí, que viene a ser... más o menos como 9 millones estamos hoy día. 10, sí, 9 millones y poquito estamos. Entonces... ¿Y estos pagan el 10% o el 8%? El 8%, sí, el 8% porque no va a llegar a los 120. El 10% solamente era para estos 120, para los que ganaban 120. Sí, no, hasta ahora, o sea, esto está vigente, para una persona que tiene un ingreso y junta para final de año, que es el 31 de diciembre, el cierre del ejercicio fiscal. Nosotros tenemos al 31 de diciembre como el cierre para todos los ejercicios que tienen vencimiento diciembre, ¿verdad? Entonces, una vez que llega a 120 salario mínimo, su impuesto debe pagar, pero eso hay que diferenciar bien que es sobre la utilidad, o sea que está el ingreso y están los gastos deducibles, ¿verdad? ¿Y la diferencia? Sobre esa diferencia es lo que se paga el 10%. El 10%, ya. Sí. U 8%, ¿verdad? Que no alcanza los 120. Si no alcanza los 120 salarios mínimos. Ya. Licenciada, ¿y cómo es la presentación de esto? ¿Es como
como el IVA normal también? ¿O se da cada 6 meses, o anual nomás se da esto, la presentación del IRP? Bueno, ahí tenemos que tener también en cuenta de que hay personas que son contribuyentes del IVA, sí, y a la vez es contribuyente del IRP. Entonces, también lo que esa persona debe de tributar es sobre el IVA mensualmente. Sí. O sea que yo siendo contadora y tengo también un negocio, ¿verdad? Entonces yo tengo que tributar sobre los ingresos que yo tengo como contadora, como profesional, por separado. Separado. Para el IRP va a ser anual. Y para IVA mensual es el formulario 120 por el que voy a estar tributando mes a mes, normal, ¿verdad? Sí. Como todos los negocios. Sí. Solo que voy a tributar después anual sobre mis ingresos, que son de mis honorarios profesionales como contadora, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya anual entonces se presenta. Sí, ese es anual, sí. Ya, no es así mensual ni semestral, porque hay actividades también que se presentan semestral y todo, ¿verdad? Sí, sí, principalmente para el tema del IVA para las entidades sin fines de lucro, por ejemplo, son semestral. Las organizaciones no gubernamentales en su mayoría están dentro de las entidades sin fines de lucro que sí tributan semestralmente, que es junio y diciembre, ¿verdad? Pero se presenta siempre, como la contabilidad es un mes atrasado, siempre se presenta un mes después, ¿verdad? Que lo que corresponde a junio se presenta en julio y lo que corresponde a diciembre se presenta en enero. Ya. Licenciada, y se armó todo un tema también en base a esto, porque la Subsecretaría de Estado de Tributación dijo que, bueno, usted me va a corregir porque creo que hay ya algunas nuevas correcciones en esto, hasta un monto de gasto nada más se podría tener, hasta, no sé, 4 millones, 5 millones de gastos se podría tener en el IRP. ¿Cuáles son esos gastos deducibles que se tiene en este impuesto? ¿Cómo se da eso? Bueno, gracias a la reunión que se hizo entre una tripartita, ¿verdad?, entre el Estado, los contribuyentes y los contadores, se llegó a una conclusión y hubo un comunicado de que hoy día son considerados gastos deducibles. Resulta ser que cuando nosotros estábamos con la licenciada Marta González, la viceministra, ella había sacado unas resoluciones, ¿verdad?, totalmente arbitrarias, de que existían gastos que ya no se podía tener en cuenta, por ejemplo, que hoy día entra otra vez en vigencia de que sí se puede tener como gastos deducibles. ¿Cuáles, por ejemplo, eran esos? Bueno, por ejemplo, lo que más se discutía era la parte de inversiones. ¿Qué se consideraba inversiones y qué no? Por ejemplo, para que vos, siendo contribuyente, te pueda servir arrastrar tu pérdida para el año siguiente, tendrías que haber hecho un préstamo de un banco para que eso te pueda servir. En el caso, vos no podías, por ejemplo, utilizar tu ahorro para hacer esa inversión y entonces en ese caso moría ese año si vos tenías pérdida para el año siguiente, ¿verdad? Entonces, esos son lo que hoy día otra vez tenemos se introdujo, tenemos otra vez esa permisibilidad, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Y el tema también de las ventas de los inmuebles. Eso también era otro tema, ¿verdad? También era otro tema. Bueno, en realidad, al vender una propiedad, una persona se convierte automáticamente, siempre y cuando hablando, ¿verdad?, de lo que representa hoy día. Por ejemplo, nosotros estamos, como ya te dije, son 4 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, si llega al rango incidido, entonces sí o sí tiene que tributar sobre la venta de un inmueble, tiene que inscribirse esa persona. Por esa venta nada más. O sea, por esa venta nada más. Yo, ponele, soy contribuyente, tengo normal, no me alcanza todavía estos impuestos, no cobro 4 salarios mínimos este año, pero de repente tengo un inmueble. Sí. Vendo ese inmueble, qué sé yo, 200 millones. Sí. ¿Verdad? Ya supero ya esto, ¿verdad?
superaste. Entonces yo por esa venta yo me tengo que inscribir. Así dice la ley. Así dice la ley. Sí. Y después presento ese año, si Sí. este año nomás fue mi movimiento. ¿Y después qué pasa? Sí, y 2 años podés presentar sin movimiento y luego podés cerrar de vuelta. Ah, o sea que vendo mi inmueble por 200 millones, pago el 8% de la utilidad, porque no es de la venta En de realidad, la utilidad. en realidad ahí se tiene en cuenta cuando la persona no es contribuyente y vende la propiedad, tiene que inscribirse para poder tributar sobre esa venta. ¿Ok? Claro, claro, sí, sobre esa venta, ¿verdad? Entonces, si es que supera, si es que también se tiene en cuenta el salario mínimo anual, que son 36 salarios mínimos que se tiene en cuenta. Si es que la persona está percibiendo un salario, entonces se hace la sumatoria de los 36 salarios mínimos que tiene. También se tiene en cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Ahí el contador, por eso es importante contratar. Por eso es importante contratar. Porque los médicos son para las enfermedades. Sí, del cuerpo. Totalmente. Entonces, nosotros somos mediadores entre los contribuyentes y el Estado, ¿verdad? Es un Entonces, dolor de cabeza este tema, es un dolor para el contribuyente. y sí, Para ustedes, imagino que no, ¿verdad? Pero para el contribuyente es un dolor de cabeza todo esto. no creas que para nosotros no es, porque te cuento que es una de las profesiones tal vez hoy día que más tiene. Hoy aprendiste una regla, mañana ya cambió de vuelta, tenés que estar al día. Sí, realmente en los últimos años nos hemos convertido en las niñas bonitas, vamos a decir, del país, porque el Estado depende enormemente de las contribuciones, ¿verdad? Claro. De los habitantes. Entonces nosotros somos tipos mediadores entre lo que son el Estado por un lado y por el otro lado, ¿verdad?, las necesidades que tiene el país, porque Claro. todos sabemos que los impuestos que nosotros pagamos, que el contribuyente paga, es para construcciones de ruta, camino, escuela, iglesia, plaza, lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí o sí el Estado tiene que recaudar. Claro. Antes de seguir hablando de estos gastos, ¿cuál fue la finalidad primera que tuvo la subsecretaría para poner en vigencia esto, el impuesto a la renta personal? ¿Qué finalidad tenía? ¿Solamente de recaudar o de transparentar, como se dice también? Y por sobre todo es la de transparentar las actividades de las personas, ¿verdad? Y por el otro lado justamente es también la de recaudar. ¿Por qué? Porque éramos prácticamente el último país aquí en América del Sur que no tenía vigencia este tipo de impuesto, porque tanto en la Argentina como en el Brasil y otros países estos están vigentes hace muchos años. Y con más porcentaje también. Con certeza, sí, con más porcentaje. Sabemos siempre que el Paraguay, por eso le dicen paraíso fiscal, ¿verdad? Porque todavía tenemos, sí, todavía tenemos, a pesar de que la gente dice que pagamos mucho impuesto, todavía seguimos siendo el de menos impuesto entre los países que estamos en el Mercosur. Licenciada, entre los gastos que un profesional puede tener, por ejemplo, varía, por ejemplo, de acuerdo a su rubro. Por ejemplo, en el caso de un contador, en el caso de un periodista, en el caso de un médico, ¿varía los gastos que tiene que tener o no importa eso, sea cual sea los gastos, ya entra todo para que se le deduzca eso, o cómo es? En realidad existe en ese sentido unanimidad en cuanto a los gastos deducibles para los profesionales. Ya. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vigente el tema de los gastos deducibles, los familiares a cargo, los gastos que tengan esas personas que están a tu cargo, tus hijos, tu esposa, tu suegra, viven en tu casa contigo, entonces los gastos que esas personas, siempre y cuando le inscriba, existe hoy día un programa que se llama Aranduca, que estamos utilizando ya para cargar los ingresos y los gastos del contribuyente. Entonces, ahí sí o sí tenemos que hacer la manifestación, ¿verdad?,
de quiénes son las personas que están a cargo nuestro. Y esas personas también no deben de ganar 3 salarios mínimos, y pero sí las personas que son menores de 18 años están a cargo sí o sí. Ahora las personas que son mayores, sí. Sí, esas personas también se ven cuánto es su salario, si están inscritos en el RUP, si tienen IPS, todo eso se tiene en cuenta, Rolando. Ya. Mira qué dato interesante, eso por ejemplo no tenía en cuenta. Las personas que están a cargo, entonces sus gastos me pueden servir a mí para la presentación. Exactamente, pero para eso tenés que poner allí en el sistema, registrar todo. En el formulario, ¿verdad? Nosotros tenemos el programa hoy día que se llama Aranduca, que es un programa proveído, vamos a llamarlo un sistema de la SEP. De la SEP. Sí, de la SEP. Sí, que todos los que ingresamos allí prácticamente ya va pasando y se va encajonando, se va almacenando en el depósito de la SEP. Ya. Sí. Sí, qué interesante esto. Y ya se quitó ese límite de gastos, ¿verdad? Se quitó ese límite de gasto, y también era el que iba a estar vigente también el tema de los anticipos, que hasta ahora por lo menos no existe todavía ningún reglamento sobre esos anticipos, que tenía que haber entrado ya en julio este año, pero nada. Licenciada, ¿y qué argumentaron ellos para limitar el gasto? Porque recuerdo yo que salió que querían limitar el gasto, no sé si a 4 o a 5 millones mensual, más o menos, nada más que querían. Y era más o menos así, de que la persona no puede gastar todo lo que gana, ¿verdad? Sí, porque tenemos que ser conscientes también de que existen muchos contribuyentes que te traen muchísimas facturas que de repente para nosotros, por ejemplo, la responsabilidad del contador ya está fuera de eso, de la veracidad de los documentos que el contribuyente te trae. Eso también es muy importante resaltar en esto, ¿verdad? Y recalcar de que nosotros no somos responsables del contenido del documento, de la factura que nos traen los contribuyentes, y nosotros lo que hacemos es cargar y presentar. Bueno, si es que supera los gastos, entonces sale a pérdida, ¿verdad? Y que no le conviene al Estado. Una pregunta que me viene, por ejemplo, en síntesis, es el ingreso que uno percibe y el egreso que uno tiene durante el año. Se hace esa diferencia, sale la diferencia, y si sale una utilidad, bueno, se paga el 8% o el 10% en el caso de que alcance o supera los 120 salarios mínimos, ¿verdad? En el caso de que haya una pérdida, ¿cómo se da? ¿Qué se hace ahí? Bueno, justamente eso es lo que hoy día otra vez se ha recuperado, vamos a decirlo, en forma de prorrateo. Se hace un prorrateo de los gastos, ¿verdad? Y bueno, yo hice una inversión, construí una casa, hice un préstamo, construí una casa, ¿verdad? Y por lo tanto tengo el préstamo en el banco que voy a estar pagando. Entonces sí o sí voy a tener una pérdida a fin de año. Lo que cambia de vuelta es que sí me va a servir a mí ese gasto que yo hice para poder llevar al año siguiente esa pérdida que tuve. Al año siguiente. Sí, es recompensable. Ya. Sí. Y en el caso de que haya el lucro, por ejemplo, se paga el 8%, el 10%, y después en enero, ¿cómo comienza? O sea, para el siguiente año, ¿todo cero? Todo cero. Todo cero. Todo cero, comenzamos de cero. Y otra vez, ahora como te digo, hay un libro que se llama libro de ingreso-egreso que funciona en el sistema Aranduca, y con ese nosotros vamos viendo ya los ingresos. En el caso, por ejemplo, de los funcionarios de la Itaipú Binacional, ellos son en este momento los mayores contribuyentes, la mayor cantidad de contribuyentes son los funcionarios, por lo menos para nuestra región, ¿verdad?
y por ende han entrado ya también de oficio, se le ha inscrito, ¿verdad?, a muchos contribuyentes que llegaron también al rango no incidido. Entonces, el caso de los funcionarios, por ejemplo, se tienen en cuenta los egresos. Los egresos se tienen en forma exenta. Todo, entonces entra todo. Sí. Entra todo sin, porque ellos no tienen el IVA mensual. Entonces entra la totalidad, ¿verdad?, de su, fuera el aguinaldo. El aguinaldo no se computa dentro de los salarios. No entra eso. Ahora, por ejemplo, el viático sí. Si la persona llevó viático a rendir, bueno, eso sí entra dentro de lo que entra como ingreso. Licenciada, ¿y el combustible? También. Entra, Sí. porque el combustible es exenta. El Y combustible entra normal. entra por el total. Por el total nada más. Sí. Gastos de rodados, por ejemplo, que te rodados. fuiste al taller y te hacen un... Pero sí, también eso, sobre todo para la formalización de los pequeños contribuyentes. Esto realmente hace que se mueva una gran cantidad de gente que están alrededor, porque el que es contribuyente del IRP pide factura hoy día a todos sus proveedores. Inclusive también es bueno entrar un poco a detallar la parte de la autofactura, que son, por ejemplo, una persona que es albañil o que es cortador de pasto y no tiene factura y se va y te hace un servicio, vos sos contribuyente del IRP, entonces en ese caso vos le podés facturar reteniendo el 4,5%, que no es para vos, sino es para el fisco. Sí. ¿Y esa factura, mi factura normal nomás me sirve ahí? ¿O tengo que mandar a hacer otra factura especial de autofactura? ¿O mi factura normal? Se hace la autofactura, así mismo se llama, autofactura, se llama, sí. Eso te estoy diciendo en el caso, por ejemplo, de un contribuyente que sea, por ejemplo, funcionario de la ITIPU. Él puede tener una autofactura donde va a facturar a las personas que vienen a trabajar en su casa y, por supuesto, la empleada doméstica que ellos tienen pueden asegurarle en IPS con el tema de los nuevos leyes vigentes para la empleada doméstica. También eso les sirve a ellos para demostrar su egreso. Claro, porque si no va a pasar, el contribuyente en este caso, bueno, va a tener siempre una pérdida, ¿verdad? Porque no va a tener los documentos necesarios para documentar justamente ese egreso, y que me parece bien. Bueno, licenciada, para el contribuyente uno pasa a ser desde el momento que manda a habilitar un RUC, ¿verdad? Contribuyente, sí. Contribuyente. Sí. Y después uno puede ser contribuyente, pero después pasar a este impuesto de la renta personal, ¿verdad? Sí, así es. Una vez que supere. Una vez que supere. Oye, o sea, llegaste hoy, desde mañana estás obligado. ¿Eso se da de forma automática o Hacienda notifica? ¿O cómo se da eso? En algunos casos Hacienda notifica, pero como todos paraguayos no podemos desconocer cuáles son nuestros deberes, derechos y obligaciones. A veces sabemos más nuestros derechos y menos nuestras obligaciones, ¿verdad? Pero yo, al ser contribuyente, estoy inscrita en el RUP, entonces debo saber qué dice la ley, cuánto yo estoy facturando y en qué momento yo entro como contribuyente. Entonces, si yo soy contribuyente, ¿verdad? Debo de hablar con mi contador sobre mi estado. Y una vez que yo esté para entrar, entonces al día siguiente de que yo llegué, vamos a suponer la gente que está facturando como presidente de la empresa, por ejemplo, que normalmente se facturan por lo menos 3, 4 salarios mínimos, inclusive algunos llega hasta 40, 50 millones mensuales, ¿verdad? Entonces, de por sí, la persona tiene que saber cuáles son sus obligaciones como contribuyente. Licenciada, y en el caso de que uno pasa ya pasó a este impuesto y no está presentando su IVA, ¿qué pasa? ¿Hay una multa por parte de Hacienda
puede tener bloqueado su RUC. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo, si no se presenta? Bueno, una vez que la SED te notifica, normalmente te dan de 48 a 72 horas para ponerte al día, ¿verdad? Y la multa por presentación tardía para todo es 50.000. Pero cuando en el caso de que sea por notificación de la SED, pasa de los 1.000.000 la multa. Cuando la SED te notifica. Cuando la SED te notifica y no cumplís. Ya. Sí. Y por esa presentación, un ejemplo, ¿verdad? En el año no presentó, en el año tuvo una utilidad. Sí. No presentó en ese año, entonces va a pagar el porcentaje correspondiente, ya sea del 8 o del 10%, más la multa por la presentación tardía de 50.000, y en ese porcentaje que va a pagar, ¿hay intereses moras también o no? Sí, claro que sí. Hay. Y resulta ser que la ley dice que se debe de pagar 3 veces más sobre el importe a liquidar. No sobre la multa ya, sino que sobre el importe. Si salió 10 millones, entonces va a pagar 3 veces más de 10 millones en el momento de que la SED se dé cuenta de que esa persona estaba evadiendo impuestos. Sí. Y acá en este tema de evadir impuestos, tenemos que hablar de esto porque justamente le relaciona al senador Javier Zacarías Girón, que él era un contribuyente y después con las investigaciones se dio cuenta de que él tenía que estar registrado en este impuesto, no estaba registrado desde el 2013, tengo entendido, y después lo último que leí fue que le quiso culpar a su contadora, ¿verdad? El tema de que la contadora no le presentó, sino que le dejó en otro impuesto. ¿Cómo fue el tema de Javier Zacarías Girón, licenciada? Y bueno, lastimosamente no es para defenderle al senador Zacarías Girón, pero te puedo decir que en su gran mayoría los contribuyentes dicen yo no sabía, mi contadora no me avisó. Lastimosamente muchas veces la gente quiere poner encima de otra su carga personal, ¿verdad? Y en este caso el doctor Zacarías Girón, él es un abogado, no podía desconocer sus deberes. Sus deberes. Sí, ya que él sabe muy bien cuáles son sus derechos, ¿verdad? Entonces, como cualquier contribuyente, ¿verdad? Tenía que darse cuenta de que, bueno, él estaba ejerciendo la profesión, según dijo, ¿verdad? Que la mayoría eran porque él estaba ejerciendo su profesión. Entonces, de oficio tenía que inscribirse él, ¿verdad? Sí, porque si una persona, vamos a decirlo, analfabeto, ¿verdad? En cuanto a las leyes, te dice que desconoce, hasta le podemos creer. Se le puede creer, ¿verdad? Sí, pero una persona conocedor de las leyes y de todo lo que hay en el país, no puede huir de esa forma de su responsabilidad y menos culparle. A nosotros, los contadores, realmente, lastimosamente, ¿verdad? A veces nos culpan, ¿verdad? De todo lo que pueda pasarle, hasta porque la empresa se fue a la quiebra, a veces por falta de ventas, pero bueno, el contador tuvo la culpa. Sí. O porque paga mucho impuesto, bueno, el contador tuvo la culpa. Y cosas así, ¿verdad? Pero son gajes de la profesión. Licenciada, y lo que dijo en un momento el senador, que su contadora no pasó su RUC a este impuesto, sino seguía simplemente bajo el régimen de IRASIS. ¿Eso se adecua también? ¿Él podía seguir normalmente en IRASIS o tenía que pasar ya sí o sí, o diferenciar nada más ahí? Diferenciar, Diferenciar, así como dije al principio, esos ingresos como empresario, porque tengo entendido que él tiene varias empresas, varias sociedades, ¿verdad? Inclusive él, tengo entendido que está como presidente de algunas de las empresas, que también es uno de los factores, ¿verdad?, para que la persona entre entonces a tributar el IRP, para que entre como
contribuyente del IRP. Ya. Como presidente representante de la empresa, también tiene que facturar como remuneración personal superior. Ya. Bueno, licenciada, muchas gracias por este tiempo. ¿Algo más que crea conveniente sobre este tema que quiera comentar, que no le hayamos preguntado? ¿Algo más? Y bueno, yo creo que una recomendación, ¿verdad? Hoy día realmente casi en su gran mayoría estamos llegando al rango no incidido de lo que es el impuesto a la renta personal, que las personas se informen, si no pueden con un contador, que entren en la página web. Es bastante fácil, hoy día la tecnología está súper avanzada. Al alcance de nuestras manos. Sí, al alcance, inclusive en el celular, donde sea, ¿verdad? Para que no le suceda esto, porque como ya dije antes, la multa es alta si es que la persona ya está dentro y no está tributando, porque una vez que haya una fiscalización seria, entonces todo vamos a pasar por el colador de la SED. Hasta 3 salarios mínimos va a ir y se queda ahí. Se queda ahí. Por lo menos hasta este momento se queda ahí, ¿verdad? En el 2019 es el año tope para esta cuestión del IRP, que se quedan con 3 salarios mínimos. Hoy día estamos con 4 salarios mínimos y se tiene en cuenta el salario mínimo vigente al comienzo del año, ¿verdad? Ya. Como nosotros hemos tenido variaciones de salario en este año. Ya. Licenciada, ustedes tienen, por ahí la gente pregunta su estudio contable, entonces sin ningún problema. Sí, yo tengo una consultoría que se llama MS Consulting Asociados. Mi número de teléfono es el 0983-542-707. Para quienes quieran contactar conmigo, estaré abierta para cualquier consulta. Ya, usted es docente también acá de la UPE, ¿verdad? Sí, yo soy docente aquí de la Universidad Privada del Este. Estoy en Santa Rita. Estoy en la UPE de Mingaguazú. Hace 2 años que me integré al equipo grande de la UPE y estoy también como tutora de tesis en la carrera de Ingeniería Comercial y también Ciencias Contables. Acá, también. Sí, también conformamos un comité que se llama Comité de Investigación, donde estamos trabajando con los alumnos de distintos cursos y carrera. Ya, sí. Perfecto. Muy bien, licenciada, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, a usted. En otra ocasión te vamos a seguir hablando de este tema que realmente es muy interesante. Bueno, 10 de la mañana con 33 minutos. Establecemos la segunda pausa, señor Jorge Gómez. Pausa, ya venimos para compartir más informaciones.